No sé si es que... Ok, ya está. Ok, sí, ahí está perfecto. Ya, muy bien. Ok, bueno, el día de hoy lo que les voy a presentar es básicamente un par de tópicos especiales en la alimentación de reproductoras. No voy a hablar en general de la alimentación de reproductoras, sino de dos temas de interés y muy importantes en la explotación pecuaria porcina, ¿no? Entonces, no sé si no me deja esto. Perdón, pero mi mouse no quiere. Puedo pasar los slides. A ver un ratito. Tengo un problema técnico aquí, no pasan los slides. Ahí está. Perdón. Ahora sí. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Sí, lo estamos mirando. Muchas gracias. Ok, el primer tema que quiero tocar el día de hoy es sobre el estrés calórico. El estrés calórico, bueno, ya todos los que estamos en la industria porcina y pecuaria en general sabemos que tiene un efecto importante, ¿no? Un efecto importante que hay que manejar, y en especial el efecto se ve en la etapa de lactación. Entonces he querido tocar este tema como para hablar un poquito de cuáles son los efectos y qué podemos hacer al respecto a través de la nutrición principalmente, y quizá algunas otras recomendaciones de manejo también, para que tengan como información y herramientas para solventar estas dificultades. Entonces, en esta presentación básicamente lo que voy a hablar es en general sobre qué es el estrés calórico, en especial en las cerdas lactantes, cuál es su impacto en la productividad de las mismas, algunas estrategias nutricionales que se pueden aplicar para mitigar el efecto del mismo, y también algunas prácticas de manejo, ¿no? Que van a ayudar a hacer que el animal se sienta más confortable durante aquellas épocas de alto calor por el clima en sí, y que a veces también tiene mucho que ver con la calidad de las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, empezando, comprendiendo el estrés calórico. El estrés calórico tiene una gran importancia en la producción pecuaria, ¿no? El estrés calórico, ¿qué es en sí? El estrés calórico sucede cuando los animales no tienen la suficiente capacidad de intercambiar su propio calor corporal con el medio ambiente, ¿no? Esto hace que su temperatura interna suba y le genera ciertos problemas de los que ya vamos a hablar, ¿no? Fisiológicamente hablando, ¿cómo demuestra el animal que está bajo estrés calórico? Lo primero que vamos a ver es una baja en el consumo, lo que lo va a llevar a la cerda lactante, la va a llevar a una baja producción láctea, y en general también tiene inclusive problemas hasta de fertilidad, ¿no? También se puede ver afectada la salud del animal. Entonces, por todo esto es muy importante reconocer cuando los animales están bajo estrés calórico para tomar las medidas pertinentes. En esta gráfica lo que podemos ver es, digamos, el mismo cerdo, pero enfrentado a dos situaciones de temperatura distintas, ¿no? Uno está en una condición de 24 grados centígrados y el otro a 34 grados centígrados. Bueno, lo que va a pasar, lo primero que ven ustedes allí es que la temperatura corporal va a cambiar, ¿no? Mientras que el cerdo a 24 grados centígrados está alrededor de los 39 grados, que es una temperatura normal para el cerdo. Llevarlo simplemente a un ambiente de temperatura más elevada, eso va a hacer que su temperatura corporal también suba, o sea, ya empieza a presentar síntomas de fiebre, lo cual lo hace sentir un disconfort que va a afectar pues a su vida normal, a su productividad, ¿no? ¿Esto por qué? Porque dada el ambiente térmico alto, el animal tiene una menor capacidad de convección, o sea, de eliminar el calor corporal al medio ambiente, porque el medio ambiente también está caliente. Entre otras cosas, esto también hace que haya una mayor evaporación. Como ven en ambos ejemplos,
el cerdo a 24 grados Celsius pues tiene una evaporación del 30% y a 34 tiene una evaporación del 70%. Mayor evaporación significa pérdida de agua en forma de vapor de agua. Y lo que lo va a llevar a una deshidratación, ¿no? Que es un tema importante que va a generar otros problemas que ya vamos a ver, entre otros pues básicamente el disconfort. El animal no se siente confortable, entonces no va a actuar de manera normal, no va a consumir de manera normal y todo lo que eso conlleva, ¿no? A nivel celular, o sea, hemos hablado de la temperatura del animal, que si la evaporación, que cómo se siente. Bueno, a nivel celular están pasando cosas también, ¿no? Al deshidratarse el animal, las células se encuentran en una solución hipertónica. Quiere decir que pierde líquidos y se deshidrata. La célula en sí se deshidrata. Esa es la primera imagen que se ve, es una célula deshidratada y que presenta una hipertonicidad, o sea, la célula se encoge, pierde líquidos y gana contenido de sodio, por ejemplo, que va a hacer que un efecto redundante sobre la deshidratación celular. En el medio se ve una célula en estado isotónico, o sea, normal. Hay un equilibrio de líquidos entre lo que tiene dentro de la célula y los líquidos que la circundan. Y el otro extremo, más bien es el otro lado, es una célula en una solución hipotónica de un exceso de líquidos que la puede llevar a inflamarse, hincharse y hasta de repente lisarse o romperse por exceso de líquidos internamente. Pero eso es el efecto contrario a una deshidratación. La deshidratación se ve graficada en la primera imagen, ¿no? del lado izquierdo. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Eso pasa a nivel celular, ya sea en animales o en vegetales, ¿no? Como ven, lo mismo, una solución isotónica, la célula se ve normal, actúa de manera normal, funciona de manera normal. En una solución hipotónica, exceso de líquidos, pues la célula se puede romper o lisar. Y en una solución hipertónica, o sea, de falta de líquidos, una célula deshidratada, pues obviamente la célula se encoge y ve limitada su funcionalidad. Esto lleva a la célula a un nivel de estrés oxidativo, además, lo cual lleva a la muerte celular. Entonces empieza a tener el animal no solamente problemas metabólicos, sino también de disconfort, muerte celular, y puede ser tan grave que puede llevar al animal inclusive a la muerte del propio animal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a que no suceda estos eventos durante las épocas de alto calor y humedad relativa, ¿no? Que se conjugan para generar estos problemas de estrés térmico. ¿Qué factores ambientales contribuyen a este estrés térmico? Ya dijimos, las altas temperaturas en épocas de calor, que además muchas veces, dependiendo de la zona geográfica, vienen acompañadas de humedad relativa alta. Estos dos efectos se conjugan para que la sensación térmica sea aún mayor y el efecto sea aún más grave, ¿no? Puede suceder en épocas de calor o no, porque también en una época de no mucho calor, pero de una mala ventilación de los galpones, de las naves, esto también puede generar efectos de estrés calórico, ¿no? No hay una suficiente ventilación y entonces se concentra el calor con la acumulación de gases que la propia producción genera. Eso también genera un estrés importante en los animales. Entonces la ventilación también es muy importante, no solamente es en la época de calor, sino durante todo el año, una buena ventilación. Falta de sombra. Bueno, esto pasa muy poco en la producción porcina. La mayoría de galpones o corrales o naves están bien cubiertas por una buena sombra, pero si fuera el caso, el sol directo sobre los animales, pues obviamente, y en épocas de calor con mayor razón, va a afectar elevando la temperatura corporal, lo cual puede agravar el cuadro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? De qué cosa nos indica que hay estrés calórico? Bueno, obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta cuando hace mucho calor y hay humedad, pero los animales también nos lo muestran de alguna manera y es bueno observarlos para saber cuándo estos ya están sufriendo los efectos, ¿no? El primero, más rápido y más notorio, es la disminución de la ingesta.
un animal bajo estrés calórico va a comer menos, sea cual fuera la etapa, pero mayormente en aquellas etapas donde hay mayor consumo, llámese la lactación o la parte final de la engorda. Ahí también podemos ver rápidamente los efectos sobre el consumo cuando hay un problema de estrés calórico, ¿no? Los animales también se agitan, hay una respiración agitada. Esto nos indica también que el animal ya está entrando en estrés calórico. Estos eventos, y hablando ya específicamente de las cerdas lactantes, va a hacer que haya una reducción en la producción de leche. La cerda va a producir, como come menos, produce menos leche. Entonces, al final de cuentas, no solamente estamos afectando a la cerda, sino a su camada. Una menor cantidad de leche tendrá como efecto una menor ganancia de peso de los lechones. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto que hemos hablado? Bueno, primero que nada, el estrés calórico, ya vimos, afecta a las células, genera un problema de estrés oxidativo, y esto en conjunto va a hacer que el sistema inmune también se vea comprometido. Al verse comprometido el sistema inmune, los animales, además de que comen poco, de que se sienten agitados, cambia su comportamiento, se alteran, se ponen nerviosos o agresivos. Esto también van a ser encima, para colmo de males, más susceptibles a enfermedades, ¿no? Sabemos que todas nuestras granjas tienen siempre hay algún patógeno que está allí perenne esperando la oportunidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ser un evento de oportunidad para los patógenos presentes y expresarse y generar un problema clínico en granja, ¿no? Que le echamos la culpa al antibiótico, al alimento, al agua, pues qué sé yo, al presidente. Y en realidad a veces es que no estamos manejando bien el tema del estrés calórico, lo cual está llevando a problemas en el sistema inmune del animal, una depresión del mismo. Bueno, entonces seguimos hablando de las consecuencias de esto en la producción y la calidad de leche también. Ya dijimos que el estrés calórico va a provocar una disminución en la producción láctea, ¿verdad? Pero no solamente en la producción, sino también va a afectar la calidad de la leche. Entonces, al final de cuentas, quienes están pagando los mayores platos rotos son los lechones, porque están recibiendo menos leche y de una menor calidad. Entonces se va a ver también comprometido el futuro de la producción de la granja. Esos cerdos van a salir con menor peso al destete, más propensos a enfermedades, y van a ser pues un problema en todo el resto de su vida productiva, ¿no? Mayor uso de antibióticos, tratamientos, mayores mortalidades, mayor demora en el tiempo de engorda, lo cual pues no solamente nos cuesta más alimentos, sino hay mayor tiempo de uso de los activos más importantes, que son las instalaciones, ¿no? Cada metro cuadrado de corral debería darnos la mayor producción de carne posible al año. Si estos cerdos se demoran en crecer, pues eso se va a ver también comprometido, y eso a veces es algo en lo que no pensamos. ¿Qué estrategias nutricionales puedo comentar para mitigar esto? Bueno, voy a comentar algunas, quizá no dé tiempo para todas, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto, pero voy a hablar aquí de algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a mitigar el efecto de este estrés, ¿no? Una de ellas es el ajuste de la densidad energética de la dieta. ¿Por qué? Bueno, obviamente la cerda va a comer menos, eso es casi inevitable. Se puede ayudar a que el efecto no sea muy grande, se puede ayudar a que coma un poco más, pero siempre va a haber alguna disminución en el consumo. Entonces, como come menos, tiene menos energía disponible para la producción. Entonces, uno de los caminos para ayudar a esta cerda que no disminuya mucho su producción es aumentar la energía de la dieta para que lo poco que coma sea más concentrado y tenga más nutrientes para su producción, ¿no? Pero mucho cuidado con la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes energéticas tienen diferente efecto. Siempre al final es energía, sí. Pero ¿cuáles son las dos principales fuentes de energía en el alimento? Pues son los carbohidratos y las grasas o aceites, ¿verdad? Los carbohidratos vienen de los granos, maíz, trigo, arrocillo, polvillo, inclusive la soya también aporta mucha energía, ¿no? Y esos son carbohidratos. Pero también
la energía puede venir de las grasas o aceites que le adicionamos al alimento. Ahora, valgan verdades, la principal fuente de energía por el volumen que ocupa en la dieta son los granos, los carbohidratos. Pero si nosotros simplemente ajustamos la densidad energética de la dieta, va a ser muy probable que la dieta pues suba las cantidades de granos, de carbohidratos para elevar la energía de la dieta. Pero hay que considerar lo siguiente: los granos o los carbohidratos tienen un mayor calor metabólico que las grasas o aceites. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al consumirlos van a entregar energía, sí, pero el calor metabólico que se produce valga la redundancia, al metabolizar estos nutrientes va a ser más alto. Entonces eso va a llevar a una sensación de mayor calor interno, que va a repercutir sobre el estrés calórico que ya nos está generando el ambiente. Entonces aquí, por ejemplo, es mejor optar por fuentes grasas, o sea, grasas o aceites, para elevar esa densidad energética en lugar de elevar la cantidad de granos, ¿no? Otra estrategia también muy utilizada y que sirve, que funciona, es disminuir en la dieta ingredientes de baja digestibilidad o exagerar en fuentes de fibra. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque la fibra es necesaria, ¿no? Si algo no queremos y que es frecuente en las reproductoras es que se estreñan. Entonces el alimento tiene que tener cierto nivel de fibra, pero en la medida de lo posible, en eventos de estrés calórico hay que disminuirlo un poco, y así como disminuir también los ingredientes de baja digestibilidad. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, palmiste. El palmiste es un ingrediente de oportunidad, barato, que se puede usar en la alimentación animal, pero es de baja digestibilidad. Estos excesos de fibra e ingredientes de baja digestibilidad pueden generar dificultades en la digestión, lo cual va a añadir un factor extra en la sensación de disconfort del animal. Entonces, además de todo lo que le molesta el tema del calor ambiental y la humedad ambiental, le vamos a añadir problemas digestivos, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, disminuir en la medida de lo posible, sin afectar, digamos, la calidad de las heces, disminuir la fibra y tratar de retirar esos ingredientes que tienen baja digestibilidad y entregar una dieta lo más digestible posible para que eso también ayude en el proceso. ¿Qué otras estrategias nutricionales en sí? O sea, ¿qué hacer en el alimento para que el alimento ayude en este proceso? Es, por ejemplo, usar antioxidantes, ¿no? Ya dijimos que la deshidratación a nivel celular genera estrés oxidativo. Bueno, hay vitaminas y minerales que actúan sobre el estrés oxidativo como antioxidantes, entonces ayudan mucho a que esa célula se mantenga funcional, lo más saludable posible, lo cual lleva por consecuencia a una sensación de mayor confort del animal, ¿no? Se va a sentir más saludable, con más ánimo de consumir alimento. También es importante tener un adecuado balance de aminoácidos funcionales que van a ayudar a la recuperación de la cerda en estos procesos de estrés. Ahora, también hay aditivos que pueden ayudar con la digestibilidad, ¿no? Uno, por ejemplo, clásico, los prebióticos y probióticos ayudan con la salud intestinal. Si hay salud intestinal, hay mejor digestión o absorción de nutrientes, perdón. Si ya de por sí el animal come poco, si lo ayudamos con la salud intestinal, lo poco que coma lo va a absorber de manera eficiente. Otra estrategia también utilizada, pues, son las enzimas digestivas, ¿no? Y hablamos de si la dieta es no muy digestible, de por sí ya el hecho de sentirse mal no ayuda a la digestión del animal. Le ayudamos con enzimas digestivas que siempre se deben usar, pero a veces se puede incrementar valores, ponerlas on top y no formularlas para ayudar a una mayor capacidad de digestión de los nutrientes que recibe a través del alimento, ¿no? Entonces le va a ayudar también a nutrirse mejor y sentirse también más aliviado el animal a la hora de poder digerir más fácilmente los alimentos. Hay otras tecnologías también nutricionales que puedo comentar y que se utilizan mucho en la industria pecuaria, en alimentación.
y que ayudan a facilitar este proceso y a mejorar la calidad de vida de los animales durante estos tiempos de estrés calórico. Acá les pongo un ejemplo. Como les dije, hay muchas soluciones, no voy a poder hablar de todas, pero aquí les voy a presentar algunas que son las más usadas. Ejemplo, el uso de betaína como osmorregulador. Ya hablamos de la ósmosis, ¿verdad? De la hipertonicidad o hipotonicidad, que quiere decir la capacidad de retención de líquidos de la célula. La célula ante un estrés o ante una situación de estrés calórico tiende a deshidratarse, tiende a perder líquidos, y a la hora de perder líquidos, pues valga el comentario, la célula se deshidrata y pierde su capacidad funcional al 100%. Entonces acá, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta gráfica son células con y sin betaína en diferentes escenarios. Las primeras dos de arriba. Doctor, disculpe, se le silenció el audio. Sí, recién me apareció el mensaje. ¿Ahora sí me escuchan? Correcto, disculpe, doctor. No te preocupes, ¿desde dónde se me silenció para poder repetir? Solo por ahí las dos últimas frases, nada más. De las dos primeras... Con betaínas, sin betaínas. Sí, ok, gracias. Sí, las dos primeras gráficas son dos células normales, en situación normal. Con y sin betaína no hay ningún efecto, digamos, desde el punto de vista de hidratación de la célula, porque la célula está en un ambiente normal. Pero ya en segunda línea vemos dos células que están afectadas por un estrés intermedio, un estrés calórico intermedio no muy fuerte. Ya se ve una mayor deshidratación en las células sin betaína, porque hay mayor acumulación de iones sodio que van a hacer que la célula redundantemente se siga deshidratando. En cambio, en el lado derecho se ve una célula que ha absorbido betaína, la cual le ha ayudado a evitar la mayor presencia de iones sodio y la mayor pérdida de líquidos. O sea, y esto estamos hablando a un nivel de estrés térmico mínimo. Ahora, en un estrés térmico severo, que vemos las células de la última línea, ya vemos la célula que se está desnaturalizando, ya está en estrés oxidativo, ya no está funcionando bien. Sin embargo, la célula de la derecha, que está en el mismo escenario, pero con betaína, la vemos casi normal. Hay alguna acumulación de iones sodio, sí, pero menor, porque la betaína está evitando que se sigan acumulando y que la célula pierda líquidos. Así que, por ejemplo, este aditivo funciona muy bien en ayudar a evitar que la célula se deshidrate. Hemos hablado mucho del estrés oxidativo, ¿verdad? Y uno de los antioxidantes más conocidos o más importantes, pues, es la vitamina C. Esta es otra estrategia que puede ir en conjunto con la anterior para ayudar en situaciones de estrés calórico, ¿no? Lo que hace básicamente la vitamina C es actuar como neutralizador de radicales libres, ¿no? La oxidación, el estrés oxidativo genera radicales libres, lo cual lleva al final a la mortalidad celular. La vitamina C neutraliza estos radicales libres y entonces, como consecuencia, reduce la oxidación a nivel celular, ¿no? Esto mitiga los efectos del estrés calórico. El animal se va inmediatamente a sentir más confortable porque desde nivel celular está funcionando todo de mejor manera. Entonces, diría yo que ambas estrategias juntas, pues, tienen un poder sinérgico en situaciones como las que hemos venido hablando. Ahora, no todo es el alimento. No todo es el alimento, porque el alimento puede ser maravilloso, pero si no hacemos algunas cuestiones de manejo importantes, quizá ni siquiera funcione el alimento, ¿no? Entonces, por eso aquí yo decidí hablar un poquito del manejo de la alimentación durante estos eventos, ¿no? Y uno de los temas importantes es la frecuencia y los horarios de alimentación. Si tenemos una situación
como la que hemos venido hablando, de mucho calor, estamos hablando de 35 grados y una humedad relativa del 90%, y se nos ocurre ir a alimentar a las cerdas al mediodía, pues es una locura, ¿no? El pobre animal no tiene ganas ni de pararse y todavía lo vamos a querer alimentar. De hecho, uno mismo, ustedes se deben haber dado cuenta que cuando hace mucho calor, uno mismo, un ser humano, no tiene mucho ánimo de comer, ¿no? Ahora imagínense las cerdas que están bajo un estrés calórico, que además también tiene un alto calor metabólico por la cantidad de alimento que consumen, la cantidad de leche que tienen que producir. Es todo un círculo vicioso difícil de manejar. Entonces, aquí es importante la frecuencia y los horarios de alimentación. ¿A qué hora se recomienda alimentar a las cerdas y en general a los cerdos en general en épocas de calor? Pues es a las horas más frescas del día, ¿no? Siempre va a haber una hora un poco más fresca. Aunque algunos lugares pues nunca tienen climas frescos, pero bueno, digamos con que bajen unos graditos o corra un poquito de aire, pues eso ayuda. A esas horas es que hay que alimentar. Frecuentemente es muy temprano en la mañana o durante la noche, ¿no? Entonces esos son horarios interesantes o adecuados para poder alimentar y no más bien a la hora de mayor calor. A la hora de mayor calor hay que ceder un poco y dejarlos que descansen hasta que pase esos momentos de máximo calor y se sientan mejor. Ahora, la frecuencia. La mayoría de granjas pues tienen comederos tipo tolva, donde uno le puede llenar la dosis diaria, por decir, hoy día tocan 7 kilos, le pongo los 7 kilos y bye, me voy, que las cerdas se las arreglen. Pues no, simplemente que el alimento esté puesto en el comedero no la va a estimular a comer, menos en estas situaciones de calor, ¿no? Entonces lo recomendable es la frecuencia. Ahora, no quiere decir que uno va a pasar poniendo comida cada rato, no necesariamente. Uno puede llenar el comedero a la hora que sea yo, a las 7 de la mañana, llenar la dosis diaria, más o menos lo que ya sabemos que va a comer, y dejarla ahí. Lo que uno tiene que hacer es que el encargado de esa nave, ese galpón, o esa unidad, tiene que pasar algunas veces del día, tiene que pasar haciendo un poco de bulla, quizá dándoles una palmadita en el lomo a los animales para que se levanten, revolviendo la comida para que la comida misma emita sus olores y la cerda se anime a levantarse a comer. En granjas tecnificadas, varias que he visitado yo, tienen un programa de por lo menos hacer esta estimulación 7 veces al día, en especial en las épocas de calor y a las horas más frescas, como dije, no vamos a pretender que se estén parando a cada rato durante la hora de mayor calor, no, hay que buscar las horas más frescas y ahí pasar a estimular para que se levanten y empiecen a comer. Una vez que la cerda se para, casi inevitablemente lo que va a hacer es acercarse al comedor y comer algo. Entonces, esta es una práctica muy recomendable. El agua es otro factor importantísimo, ¿no? El agua, obviamente, como uno mismo por sentido común lo sabe, hace mucho calor, lo que más nos ayuda a sentirnos mejor es un buen bocado de agua fresca, ¿no? Esto mejor si tiene sus hielitos, ¿verdad? Bueno, lo mismo tenemos que considerar para los animales. El agua es vital, lo sabemos, pero a veces no le prestamos atención. El agua puede estar contaminada con microorganismos, puede estar contaminada con sales, metales pesados, en fin, con una serie de cosas, ¿no? Lo cual puede hacer que el agua, o sea, de un sabor desagradable, cosa que no va a estimular el consumo de agua. Puede traer patógenos que además de todo el problema que tenemos, del que ya hemos hablado, el animal se puede enfermar. O puede ser simplemente desagradable, ¿no? No la quieren tomar porque es desagradable, sabe mal, está amarga o está salada en muchos de los casos, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver. El agua tiene que ser fresca y de buena calidad y siempre disponible, ¿no? Muchas veces, alguna vez por ahí me han dicho esto, no, los animales no quieren comer, el alimento está malo y lo que uno hace verifica los bebederos y el agua no sale. Entonces, ¿qué van a comer si no toman agua, no? También me he encontrado con situaciones en las que uno prueba el agua con la mano y está caliente. Entonces, si hace calor, ¿quién va a tomar agua caliente? ¿Y por qué está caliente? Porque a veces las tuberías de agua vienen por los techos y en los techos obviamente
hay mayor concentración de calor, el agua se va a calentar, va a bajar caliente el bebedero. ¿Quién va a tomar agua caliente cuando tiene calor? Difícil, ¿verdad? Entonces, parecen cosas obvias, pero suceden en granjas. O sea, yo me he dado la sorpresa de muchas granjas encontrar situaciones como ellas, ¿no? Eso es muy importante. Y para que tengan una idea, una cerda, por lo menos una cerda moderna, que ha parido 14, 16 lechones, por lo menos está produciendo 12 litros de leche al día, por lo menos. Y esa leche es como mínimo el 88% agua. Así que solamente para producir leche necesita más de 10 litros de agua. Y además para tener todo el agua disponible para sus funciones metabólicas es otro tanto. Entonces una cerda toma fácilmente 25 hasta 30 litros de agua al día. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Que además ese bebedero pueda ser capaz de entregar 2 litros de agua por minuto, ¿no? O sea, no solamente la calidad y la disponibilidad y la frescura, sino también el flujo de agua tiene que ser suficiente para que la cerda pueda tomar cantidades importantes de agua, ¿no? Obviamente, como ya dijimos, el agua mitiga mucho los efectos del estrés calórico, ¿no? Y ayuda con todos los procesos metabólicos y además de la producción láctea. Ahora, hasta ahí hemos hablado bastante ya sobre el estrés calórico. El segundo tópico del que les quiero hablar es de la alimentación de la cerda en el periparto. Se llama periparto y no preparto porque vamos a hablar de la alimentación de esta antes y después del parto. Por eso es peri, alrededor de. No es una alimentación preparto, sino periparto. Es muy importante porque esto les va a ayudar a sacar el máximo provecho del potencial genético de las cerdas del día de hoy. Porque yo me he topado con mucha gente que es reacia a los cambios porque me dice, yo hace 10 años hago lo mismo y me funciona. La cerda de hace 10 años no es la cerda de hoy. Y se los voy a mostrar en números primero. Miren aquí, este cuadro, aunque es antiguo, miren, del 2014, pero ya muestra la tendencia. Y la tendencia sigue el mismo camino. Fíjense aquí en la línea azul, está mostrando el progreso genético en términos de nacidos vivos. Miren cómo ha incrementado y cómo se proyecta la cantidad de nacidos vivos por cada parto, ¿no? Ahora miren la línea color rosa, es la mortalidad. O sea, estamos teniendo ese problema de tener más lechones, pero los lechones vienen más pequeños y con más problemas, y eso significa mayor mortalidad. Esta segunda gráfica nos muestra el mismo crecimiento en términos de tamaño de camada. Fíjense, con los años es la misma tendencia, pero la capacidad de producción láctea, aunque ha mejorado, no mejora al mismo ritmo. Entonces hay un déficit de leche para los lechones que cada año se hace más grande. Eso quiere decir que la nutrición tiene que cambiar, no solamente en términos de nutrientes, sino también en el manejo de la alimentación, ¿no? Tenemos que lograr que esa cerda coma lo más posible una dieta de alta concentración de nutrientes para que pueda atender las necesidades de ella misma y de su camada. Fíjense en estos números de aquí, y son de nuevo antiguos, hasta el 2017, pero la tendencia es lo que yo quiero que se vea. Fíjense cómo, por ejemplo, en términos de partos por cerda por año, ¿no? El incremento al 2017 era de 24% y se hablaba de 2.35 partos por cerda por año. Hoy día se habla ya de 2.4 hasta 2.45, lo cual hace más grande todavía el cambio, ¿no? Que ha habido en el tiempo. Y otro número interesante es, por ejemplo, los destetados por cerda por año, ¿no? Al 2017 se tenían 25.9, había habido un incremento de 58% ya. 8 años después ya estamos hablando de números de hasta 35 destetados por cerda por año en algunas granjas. Entonces, eso quiere decir, obviamente, y redundo, en que la cerda de hace 10 o 15 años es absolutamente otro animal el día de hoy. El avance genético, lo que ha traído... Lo que ha traído el avance genético es un cambio en la composición corporal. Hoy día tenemos animales más magros. Luego también, obviamente, lo hemos visto, son camadas numerosas y lechones con mayor potencial. No solo tenemos más lechones, sino que ese lechón, cada uno de esos lechones tiene un mayor potencial de crecimiento
que los lechones de hace unos años. Entonces, de nuevo, la exigencia para la cerda desde la lactación es distinta que hace años. Ha cambiado la producción lechera, ¿no? Antes eran 8 o 10 litros de leche, hoy día son 12, 14 litros de leche al día por lo menos. Y todo esto ha llevado a una baja en el consumo de alimentos. Estos cambios genéticos contraproducentemente han llevado a que los animales no tengan una adecuada capacidad de consumo. Aparentemente su capacidad estomacal no ha crecido al ritmo que debiera para poder sostener este crecimiento en términos de nacidos totales y el potencial que tienen estos nacidos totales de crecer, ¿no? Y los requerimientos nutricionales obviamente el día de hoy y cada día son más altos porque de nuevo tenemos que atender partos de mayor cuantía y además animales de mayor potencial genético. Entonces, fíjense, una comparación simple. El año 2000 teníamos camadas de 10 o 12 lechones y éramos felices. Y por ahí nos tocaba un lechoncito más pequeño que por ahí enfermizo o de repente se moría. Al día de hoy, esto se queda corto. Acá tenemos 14 lechones, pero ya ustedes bien saben que ya vemos partos de 16, 18 y más. Fíjense la cantidad de lechones pequeños que ahora nos muestran estos partos. Entonces el reto es mayor. Esos lechones pequeños o son enfermizos o son mortalidad y generan pues doble labor y todo, ¿no? Quiere decir que ya no solamente estamos atendiendo más lechones, sino más lechones problema. Entonces esa cerda tiene que tener la capacidad de mantener a esta camada más numerosa y más exigente con un programa de alimentación tanto en lo nutritivo como en el manejo per se muy diferente. Esto me hace acordar una conversación que tuve hace muy poco con alguien, un técnico de una granja, que me decía, no, es que yo me apego a lo que leí en un artículo el año 2000. Yo le dije, eso era verdad del año 2000. Hoy día ya no es verdad. Entonces, eso, ¿no? Puede ser que lo haya escrito el científico más reconocido de la historia, pero si fue hace 25 años, el día de hoy ya cambiaron muchas cosas. Lo que les muestro aquí es un programa de alimentación propuesto para cerdas en gestación, ¿no? Tanto para multíparas como nulíparas. Es lo que yo siempre recomiendo como programa de alimentación a quienes asesoro. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la parte final de la gestación, que estamos hablando de eso, del periparto, ¿no? Ese círculo en morado que se ve allí grande está abarcando más o menos desde el día 100 de gestación hasta el día 2 o 3 postparto. Esa es la etapa de periparto, ¿ok? ¿Y qué pasa en la etapa de periparto? Pues el animal va a requerir de más fibra, más proteína y un manejo especial del calcio, que ya les quiero explicar. Les voy a explicar uno por uno qué y por qué. Pero esta es una etapa importante. Acá lo que antes se manejaba era más o menos esto. Esto. Un programa flat o plano de alimentación, más o menos 2.2 kilos durante toda la gestación, la línea verde que acabo de mostrar, ¿verdad? Y luego un incremento del alimento, y muchas veces lo cambiaban por alimento de lactación, con la idea de que en el último tercio, lo cual es verdad, el desarrollo de los lechones es el mayor, entonces hay que darles una mejor nutrición. Pero esto trae sus consecuencias. Esto funcionaba hace 10, 15, 20 años con cerdas de 12, 14 lechones quizá. El día de hoy esto ya no funciona. Tenemos que tener un plan de alimentación más elaborado y todo tiene su explicación. Pero voy a hablar principalmente de esto de aquí que les decía, ¿no? Que el alimento de periparto o la cerda en esta etapa de periparto debe recibir más fibra, más proteína y un manejo especial con el calcio. Vamos a ir uno por uno. ¿Por qué más fibra? Fíjense en esto. El año 2005, el tamaño de camada era aproximadamente de 12 lechones, promedio más o menos, y la duración de ese parto era de más o menos 2 horas y media, 3 horas, 2 horas 45 dice acá, es un promedio, ¿no? Hace 20 años una cerda se demoraba en parir 2 horas 45. Las cerdas hiperprolíficas de hoy, que paren 16 lechones a más, se pueden tardar entre 4 y 7 horas, ¿ok? 4 y 7 horas, o sea, prácticamente el doble, ¿sí?
Sí. Entonces, acá está el motivo por el cual necesitamos más fibra. Necesitamos más fibra, ¿por qué? Primero, la fibra ayuda a evitar el estreñimiento. Y cuando hay estreñimiento, en el momento del parto, el estreñimiento puede generar presión abdominal, puede obstaculizar el canal de parto. Y eso va a evitar que hayan suficientes contracciones, ¿no? Teniendo unas heces normales, o sea, sin estreñimiento, no van a haber estos problemas a la hora del parto, ¿no? Que de por sí ya es más largo. Si lo complicamos teniendo la cerda estreñida, pues esto puede haber mayor mortalidad de los lechones durante el parto, justamente por la demora en este proceso. Entonces, más fibra, este es uno de los motivos, ¿no? Además, también hay muchos estudios que demuestran que una dieta rica en fibra también va a ayudar a los movimientos peristálticos del tracto reproductivo. Entonces, a la hora del parto, esos lechones van a salir con mayor facilidad, porque la fibra de la dieta está ayudando no solamente a los movimientos peristálticos del intestino, sino también a los del tracto o el canal del parto en sí. Entonces va a ayudar, ¿no? Y todo esto que nos lleva a un parto más rápido, o sea, reducido en horas de proceso, nos va a llevar a una menor incidencia de mortalidad de lechones, porque lo que sabemos es que desde que inicia el parto, después de 5 horas, ya empieza a haber problemas de hipoxia y mortalidad de los lechones por hipoxia. O sea, los lechones se mueren literalmente ahogados dentro del canal de parto porque no pueden salir a tiempo, ¿no? Todo esto es el sustento para decir que la fibra de la dieta periparto debe ser alta en fibra, y no es así una dieta de lactación. Sabemos claramente que la dieta de lactación tiene más proteína y más energía y menos fibra para poder sustentar una producción láctea. Si la ponemos antes del parto, estamos disminuyendo fibra, y todo esto en una cerda que se va a demorar en parir de 4 a 7 horas puede ser muy contraproducente. Más bien hay que ayudarla con una dieta alta en fibra, que ayude, por todo lo que dije, al proceso del parto. Lo que hay que aumentar es la cantidad, ¿no? Mayor cantidad de alimento fibroso. Ahora, ¿por qué más proteína? Ya lo dije hace un momento. El mayor desarrollo de los fetos, el 70 o 75% de su peso final sea el último tercio de la gestación. Entonces, al final hay que aumentar proteína, porque los cerdos crecen en carne, que es proteína. Eso hace que haya un mayor requerimiento de los aminoácidos esenciales: lisina, treonina, metionina, triptófano, varios más. ¿Ok? Por eso la dieta periparto es importante que sea alta también en proteína, alta en fibra y alta en proteína. Entonces, esto va a ayudar mucho a que no solamente, como dije ya, el proceso del parto sea adecuado, sino que también los lechones tengan los nutrientes necesarios para su último desarrollo, que es el más importante, ¿no? Y crezcan y nazcan con un buen peso, lo cual es de suma importancia en la producción porcina. ¿Y qué tiene que ver con todo esto el calcio? No se preocupen, que ya termino, falta poquito. Creo que en los 5 minutos que me quedan termino. ¿Qué tiene que ver el calcio en todo esto? Me dirán, ¿qué calcio? Bueno, les explico rápidamente. La cerda en la gestación tiene, el alimento de gestación tiene un nivel de calcio relativamente bajo comparado con el alimento de lactancia. Entonces, este nivel relativamente bajo de calcio mantiene en un nivel de baja actividad a la paratormona o la PTH, ¿no? La cerda recién empieza a producir leche, y en niveles importantes al segundo o tercer día después del parto. Entonces, este pico en la producción de leche hace que se disminuya el calcio a nivel sérico, a nivel de la sangre. Se disminuye el calcio porque la cerda empieza a producir y va a jalar el calcio de la sangre para la producción láctea, y de pronto los niveles séricos de calcio se van al suelo. Y si la paratormona no está activa, esta va a demorar en funcionar, y podemos tener un espacio de muy baja producción de leche por falta de calcio a nivel sérico. Entonces, la dieta periparto debe ser baja en calcio.
Si le damos un alimento de lactación que es alto en calcio, la paratormona se va a ir a dormir porque va a decir tenemos calcio. Y cuando la cerda empieza a producir leche, el calcio se va a ir al suelo y la paratormona va a tomar entre 1 y 3 días para funcionar, para ser efectiva. Y en esos 3 días perdemos producción de leche. Si mantenemos niveles bajos de calcio, en el momento en que ya empieza la demanda de calcio, la glándula paratiroides va a empezar a anunciar, a recibir el mensaje y activar a la paratormona para que cuando se dé el pico de producción, la hormona esté 100% activa, que es la hormona que está encargada de retirar el calcio de las reservas, o sea, de los huesos. ¿De dónde se saca el calcio? De los huesos, ¿no? Esa hormona es la encargada de sacar ese calcio de los huesos, que tenemos que tenerla activa al 100% al segundo o tercer día posparto para que pueda haber suficiente respuesta en la producción de leche. Es eso por lo cual es importante que la dieta periparto sea especial, alta en fibra, alta en proteína, baja en calcio, lo cual no concuerda directamente con una dieta de lactación. Por eso es importante que entiendan esto. Ya la cerda de hoy tiene requerimientos muy distintos. Con 12 lechones, con 10 lechones, hace 20 años, no importaba mucho que haya un bajón de leche, siempre era importante, pero hoy día, con 16, 18 lechones, esto es crítico, ¿no? Esto puede llevar a mortalidad. De todos los lechones que ganamos por tener una cerda hiperprolífica, se nos van a morir porque no tomamos las previsiones del caso, ¿verdad? Entonces, no avanzamos nada. Muchas gracias. Esto era todo lo que tenía yo hoy por presentar. En verdad les agradezco su presencia y encantado de responder sus preguntas. ¿Qué esperas para ser parte de la gran familia Nutros? Contáctate al 098 498 2351.